Buenas tardes, doctor Víctor Jacome. A continuación voy a presentar mi exposición acerca del ensayo que nos solicitó acerca de la interpretación de las normas jurídicas en el ámbito penal. Primer punto. En el ensayo nos enfocamos en 3 distintos artículos, tanto del COIP como del Código Orgánico de la Función Judicial. En el artículo número 13 del COIP nos establece 3 numerales, el cual nos dice de manera detallada las formas en las que nosotros podemos interpretar las normas jurídicas en el ámbito penal. El primer punto es que las reglas van a estar específicamente interpretadas al ámbito constitucional o del bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nosotros interpretar las normas penales no podemos ir, y nuestra interpretación, por así decirlo como juez, no puede ir más allá de manera que contravenga lo que está establecido tanto en la Constitución, los derechos establecidos en la Constitución, como los derechos establecidos en tratados internacionales sobre materia de derechos humanos. Esto es un punto muy claro porque nos permite a nosotros, como al momento de acceder a la justicia, nos permite que a la hora de una interpretación de una norma que no esté tan clara, no se violenten derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en el bloque de la constitucionalidad. El segundo punto de la interpretación que nos menciona el artículo 13 del COIP es la interpretación es estrictamente en tipos penales y penas. Nosotros no podemos en nuestra interpretación acoger más crímenes o acoger más penas de las que no estén textualmente establecidas en dicho código. Esto tiene mucho que ver también con el principio de la legalidad. Como usted nos mencionó, hay un principio que es el nullum crimen nullum poena sine lege. No hay crimen sin pena y no hay pena sin ley. Esto nos dice que en este segundo numeral nos permite a nosotros establecer que si algo no está escrito, si algo no está escrito en la norma, en el COIP, no está establecido, no podrán sancionarme por dichas cosas. Ahora, finalmente, en el artículo 13, lo final es que no se podrán hacer analogías para ampliar delitos o sanciones y que tiene como objetivo fundamental es el carácter restrictivo del derecho penal. Es todo lo que solo lo que está escrito y no podremos interpretar o hacer alegaciones de analogías para poder expandirlo, ¿ya? Ahora, en el artículo número 6 del Código Orgánico de la Función Judicial nos indica que los jueces y juezas deberán interpretar a la forma de la Constitución y de su integralidad, optando siempre por interpretaciones que favorezcan las plenas vigencias de los derechos. Ahora, aquí yo en el texto logré poner algo que había consultado acerca de el principio de pro persona. El principio de pro persona nos dice que en caso de un conflicto entre dos normas, siempre tendrá prioridad la norma que brinde una mayor protección de los derechos de la persona. Ahora, este principio es sumamente importante porque se ha utilizado en la jurisprudencia de Corte Constitucional, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, por último, el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial nos da las pautas específicas a la interpretación de las normas procesales. Ahora, esta dice que nos prioriza la efectividad de los derechos a la aplicación de los principios procesales y subsidiariamente la analogía, aunque esta queda limitada a resolver vacíos normativos. Por último, lo que yo llego a topar en mi ensayo son los tipos de interpretaciones que van relacionadas al tema que hemos visto. Como primer punto tenemos la interpretación literal o gramatical. Esta dice que consiste en que el significado de la norma es conforme a su redacción. No se dará una interpretación mayor a la que ya está escrita, a la que ya está establecida en dicha norma. Las dos, la interpretación restrictiva. Esta es aquella que limita el alcance de una norma. En el derecho penal es utilizada para delimitar el alcance de las normas penales amplias en función de proteger los derechos fundamentales. Y por último, la interpretación conforme a la Constitución.
Esta es una técnica para aplicar las normas de forma tal que se respeten los derechos fundamentales en el contexto ecuatoriano, lo siento. Es un tipo de interpretación obligatoria tanto en el artículo 3 del COIP como en el artículo 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. De hecho, la interpretación a la Constitución también podemos verlo en materia constitucional. Se nos ha mencionado los distintos tipos de formas de interpretar al momento de que una norma no esté totalmente clara o tenga ciertas partes obscuras o vacíos. En estas también se mencionan tanto a la interpretación literal, a la interpretación constitucional, que son muy importantes. Ahora, para finalizar, la conclusión. Como conclusión, yo he llegado a decir que la interpretación de las normas penales son muy reguladas en el marco normativo para priorizar la protección de los derechos humanos. El principio de legalidad y las garantías procesales son sumamente importantes a la hora de, por así decirlo, yo como juez, llegar a un dictamen que siga esta interpretación para que no podamos caer en algún tipo de vicio. Ahora, las clases de interpretaciones también permiten a los jueces aplicar la ley de manera coherente con la Constitución y con la materia penal. Ahora, pero estos también deben ceñirse los límites al texto, si es que está claro, y al principio de legalidad. Por último, también la investigación que yo he hecho permite que la interpretación escrita conforme a la Constitución y el principio de pro persona no solo son recomendaciones doctrinales, sino que son exigencias legales explícitas que deben ser aplicadas a la hora de tener el libre acceso a la justicia. ¿Qué nos quiere decir esto? A mi parecer es que nosotros a la hora de, en nuestros casos, no tener una materia clara, por así decirlo, esperar que el juez pueda aplicar de manera correcta la interpretación de dicha norma para poder resolver nuestro caso. Ahora, en definitiva, como conclusión final, es que el papel que desempeña el juez a interpretar las normas jurídicas penales es sumamente importante a la hora de dar dictámenes en los juicios, como ya lo mencioné, y su función no es ampliar castigos o crear delitos, sino proteger los derechos y asegurar la justicia, y sobre todo limitar el poder punitivo del Estado. Muchas gracias, esta fue mi conclusión, fue la presentación del ensayo realizado.